Bueno, estoy contento, ¿no? Han sido, como dices, esta es la tercera temporada. La verdad, con sensaciones muy buenas. Un club que desde el primer momento fue muy fácil a la hora de asentarme, de conocer un poco pues, tanto el vestuario como el club. Y, bueno, la verdad que es positivo este paso. Bueno, siempre seguir aprendiendo desde estando, o sea, esté donde esté, ¿no? El llegar aquí pues te aporta otro tipo de visiones, otro club diferente, gente diferente. Lógicamente el tener toda la gente de casa también ayuda a disfrutar de un vestuario mucho más familiar, mucho más como de amigos, como decimos nosotros. Y bueno, pero aprendo cada día de cada situación. Sí, porque es la filosofía que no la tiene nadie, ¿no? Al final eso ayuda en muchos aspectos y como te digo, ¿no? Como nosotros decimos somos una cuadrilla y eso pues sí que es verdad que se nota. Bueno, es una ilusión de pues, ya en su día se llegó a la final, siempre se queda cuando no se gana una final esa espina de querer poder estar otra vez e intentar ganar, pero es una competición diferente a Liga y Copa y entonces eso a la gente le da un plus, ¿no? Y está claro que para nosotros es una competición que te crea mucha ilusión. Bonitas, ¿no? Bonitas por eso, porque al final Liga es todos los años, Copa y todos los años. A pesar de que son partidos especiales, el de Europa es algo diferente, ¿no? Normalmente son equipos con los que no has jugado, equipos con los que la afición no conoce y eso transmite mucho a la gente y por eso se ve que es diferente. Nos sentimos en una cuadrilla, al final no te paras a pensar en con quién estás compitiendo, ¿no? Sí es verdad que creo que hay una dificultad enorme en lo que hace este club, está claro que hay que valorarlo y ser conscientes de que pues bueno, va a haber épocas en las que sean mejores, épocas en las que sean peores, pero está claro que esta filosofía es bonita y a la vez dura, ¿no? Pero nos encanta porque disfrutamos con ello y sobre todo, pues como dices, ¿no? Muchas veces el poder competir contra gente que puede tener todo lo que quiere, pues te supone también un beneficio. Sí, sinceramente no creo que hubiese mucha diferencia si en vez de ser un equipo profesional sería un equipo de cualquier barrio, cualquier pueblo. A pesar de ser profesional como somos, pues creo que ese ambiente y ese compañerismo que hay, creo que habría también en cualquier otro equipo. Sí, sobre todo formación a nivel personal también, ¿no? Son momentos y edades en las que no solo fútbol, sino que tienes que aprender también valores de la vida y pues bueno, en ese sentido Cuco siempre ha ayudado, siempre me ha hablado muy claro y pues bueno, aparte de lo que es futbolísticamente, personalmente también me ha ayudado mucho. Pues todo un poco, ¿no? La apuesta del club por mí, la apuesta del entrenador por mí, la sensación pues también de intentar poder tener la opción de competir día a día, de poder jugar más que jugar en Madrid quizá, el estar más cerca de casa también, pues no sé, quizá un cúmulo de cosas que pues bueno, al final pones en la balanza y la balanza te dice que es buena decisión. Algo tendré, ¿no? Algo tendré, no seré tan malo como dicen. No, la verdad que siempre pues como dicen, me enorgullezco de eso porque ves jugadores que van pasando por equipos, muchos que no dejan seña, otros que dejan mala, te vas a otro club que, como dices, no se llevan bien y la situación no es buena. He tenido la suerte o el buen hacer de que allá donde voy pues la gente me apoya, ¿no? Creo sinceramente que siempre donde he estado he dado al máximo, he sido respetuoso con todo el mundo, desde el que más arriba hasta al que menos y creo que eso al final a la gente le llega, ¿no? Somos futbolistas, pero creo que por delante está la persona y sobre todo hay que ser muy consciente de que no es más que nadie, ¿no? Creo que desde ahí, del trato con la gente es donde he podido conseguir todo eso, pero bueno, no te voy a engañar que es algo que me enorgullece mucho y que ojalá siga siendo así. No sé, yo sé cómo soy, sé que muchas veces lo digo, a mí me veo jugando los partidos y muchas veces no me gusta, pero es una forma de ser, una forma que me ha llegado a conseguir todo lo que he conseguido. Como siempre comento, creo que la línea del respeto y la educación nunca la paso. Me gusta ganar, me gusta competir, siempre intento dar el máximo y pues bueno, cuando estás enfrente, como me pasa a mí también, pues tienes jugadores que no te gustan por eso, pero bueno, siempre hay una persona detrás y creo que en ese caso voy por el camino correcto. Una sensación por lo que me transmite el grupo ya desde hace años, de cerrar un episodio de años, ¿no? El partido que perdió este equipo en este caso, el Atlético de Madrid, aquella final, pues siempre es una herida medio abierta, ¿no? Por eso decía que es una competición que crea ilusión, porque siempre hay un algo ahí escondido que quieres cerrar, ¿no? Ojalá se pueda conseguir, no solo por nosotros, sino por la afición y pues porque al final es algo que quedaría
bien para todos y sobre todo pues un poco recompensa de lo que no se consigue en su día. Sí, es que no lo digo por decir, creo que el mérito que tiene este club en ese sentido es enorme y cada día más porque vemos que el fútbol se está, pues, prácticamente antes era muy diferente a lo que ves ahora, ¿no? Y en cambio jugadores cada vez es más normal, las cantidades que se pagan son, pues, cada día parece que son más y no importa. Por eso digo que creo que el mérito de este club está ahí y bueno, no nos arrepentimos de nada, al contrario, estamos orgullosos de ello y ojalá se pueda conseguir algo bonito por ello también. Pues ahora mismo lleva mucho tiempo, por decirlo de alguna manera, siendo el alma, ¿no? Aritz es un jugador que te aporta muchísimas cosas. O sea, si ya de por sí la experiencia que tiene y pues eso, toda la trayectoria que tiene ya a la gente joven y al equipo le transmite eso, pues encima lo que es a nivel de jugador, de los goles que está haciendo, pues para nosotros es un jugador básico y que, bueno, que ojalá siga jugando y que siga manteniendo como se mantiene. Por supuesto, al final, como digo, siempre hay que conocer, ¿no? Hay que conocer a la gente. Está claro que yo cuando jugaba en contra de Aris también pues no lo quería ver delante, pues por eso, porque es un jugador que compite, que quiere ganar y cuando lo tienes cerca sabes que es, bueno, en este caso como yo, ¿no? Que queremos ganar y que al final es bueno tenerlo en tu equipo. Mucho, mucho. La verdad que es una persona muy parecida a mí, tanto dentro como fuera, ¿no? Dentro somos muy calientes en ese sentido y fuera somos personas tímidas, personas que nos gusta pasar desapercibidas y Aritz es de ese estilo. Sí, eso es lo que nos une, ¿no? Al final los dos, aparte de que somos de los veteranos del equipo, pues somos muy parecidos en ese sentido y al final es lo que nos une.